Buenos días a todos, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es María Paula Fuentes. Hoy les voy a hablar un poco sobre cómo se ve relacionada los efectos psicosociales de la guerra planteados por Martín Baró con la implementación y las dificultades que han habido con esta dentro de la ley 1448 del 2011, ¿cierto? En primer lugar, para entender un poquito cuáles fueron esos efectos, hay que saber que Martín Baró plantea que obviamente una guerra va a traer en el contexto del conflicto armado y de la represión estatal, no dejar solo secuencias físicas y económicas, sino que también eso va a transformar la psicología individual y colectiva, atenta obviamente contra la identidad, la memoria y todo ese tipo de relaciones sociales en las que las personas forman y perciben como la realidad, ¿cierto? También nos habla de una desestructuración del tejido social, es decir, eso va a romper los lazos de confianza claramente dentro de una sociedad, va a acabar como con esa solidaridad y con esa individualidad también que tienen las personas, creando como una mentalidad, un pensamiento, colectivo de la guerra. Las comunidades se pueden fragmentar, obviamente debido a que estos desplazamientos forzados van a causar violencia como entre grupos, sin contar todo el tema de la desconfianza generalizada y obviamente como la normalización de la violencia. Martín Baró planteaba que la guerra trae como una cultura en la que la violencia es vista como un medio legítimo para resolver los conflictos. Esto es lo que traería estas consecuencias y que la brutalidad de la misma ya se empieza a volver cotidiana para las nuevas generaciones, es decir, se empieza a crear como una especie de trauma generacional que puede ir aceptando la violencia como parte de la vida, lo cual también obviamente va a dificultar como esa reconstrucción de una convivencia basada en el respeto y en la paz que se va como desdibujando cada vez más a medida que avanza como estos conflictos. Además de eso, Martín Baró plantea que hay un deterioro de la identidad y de la memoria colectiva, hablando de que se impone claramente en la historia lo que favorece a unos sectores dominantes y llega como el sufrimiento de las víctimas. Sin contar el tema de la represión y el desplazamiento que obviamente van a obligar a las personas a que abandonen su identidad cultural y sus raíces, que abandonar un lugar no es solamente abandonar ese lugar físico, ese territorio físico, sino también como abandonar esa identidad, esa raíz y eso que hace lo que la cultura ser cultura, ¿cierto? Ahora, en cuanto a cómo, digamos, se desarrolló esa ley 4048 en el año 2011, conocida como Ley de Víctimas, si bien tuvo como esa intención de proteger, asistir y reparar integralmente a las víctimas del conflicto, esta ley vimos que no se implementó como de la manera en la que debía hacerse. Investigando un poco, parecía que tiene como un enfoque diferencial. Reconoce como a las personas que por su edad, género, grupo étnico o situación de discapacidad como sufren mayor riesgo en el conflicto y que todos deben recibir como igual tratamiento e igual atención en materia como de la reparación. Es decir, esta ley no solamente se enfocaba como en esa indemnización monetaria o de la restitución, sino que sino también hablaba como del bienestar psicológico de la persona y como el acompañamiento del Estado. El problema fue que esto no se vio implementado como tal, así dentro de la ley. Se enfocaron un poquito más como en la parte monetaria, como en dar esa restitución a veces en la parte física y no tanto en el verdadero acompañamiento de las víctimas, nada que ver con los que realmente sufrieron ese despojo o abandono forzado, sino que también fue homicidio, secuestro, tortura. Todo este tipo de cosas va muy en relación con lo que mencionaba Martín Baró, de que hay que ir un poquito más allá en tanto a esa polarización de una paz y de una cultura integral luego de la guerra, ya que esta impone como una lógica de nosotros contra ellos, que es lo que divide realmente la sociedad en bandos y algo que muchas leyes en Colombia no están viendo hasta el momento. Entonces, nada, muchísimas gracias por su atención y que tengan un feliz día.